12:22 de la mañana. Hoy es el Día Mundial del Glaucoma y por eso hemos invitado a la doctora Isabel de la Cruz. Es oftalmóloga y es un día importante. Doctora, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Estando contigo, porque el glaucoma afecta a muchísimas personas, hasta 60 millones de personas en todo el mundo. Sí, en España se calcula que hay 1 millón de personas con glaucoma, que viene a ser un 3% la prevalencia, pero en personas mayores puede ser hasta el 3,5 o 4%, que es una cantidad importante. De ese millón de personas hay casi un 50% que no son conscientes de que tienen una enfermedad grave, de posibles resultados fatales en la visión. No todos los glaucomas son iguales, no hay que asustar. Y todos acaban en ceguera. Exacto, no hay que asustar a la gente, pero hay que concienciar que es una enfermedad silenciosa, que no da síntomas, que el paciente no es consciente en las primeras fases de que tiene un problema. Claro, porque aparentemente tú puedes tener un glaucoma e incluso hasta que no llega a haber una afectación de un 40% y no haber tenido ningún síntoma. Doctora, ¿cómo se cuenta eso? Para que dé síntomas en el campo visual y el paciente tenga una afectación funcional de la visión, pues realmente hay ya afectadas pues el 50% de las neuronas del nervio óptico muchas veces. Entonces se detecta en estadios avanzados cuando el paciente está consciente de que tiene un problema visual. La mejor medida y la prevención es la única arma que tenemos para que esos estadios no evolucionen. Correcto. Ahora profundizamos en el glaucoma y, por cierto, abrimos teléfonos por si tienen cualquier consulta, tanto el fijo como nuestro WhatsApp. Pero es que hay un dato preocupante, porque dice usted que el 3% de la población española, pero es que las previsiones para los próximos años es casi que se duplica. Entonces, claro, algo está pasando. Es una enfermedad que la prevalencia es mucho más alta con la edad y las personas vivimos más años. Entonces, ¿hay factores que pueden influir en el glaucoma, doctora? Pues está condicionado, una parte es genética. O sea, si tienes un familiar con glaucoma, probablemente le haya un porcentaje, un 10% de posibilidades de tener glaucoma incluso. Sí, no es una herencia segura que vayas a tener, pero hay un componente hereditario, genético. Luego la raza también influye, por ejemplo, los afroamericanos, Japón, América Latina tienen más casos de glaucoma. Influye también otros factores como la miopía, sobre todo miopías importantes. Los miopes pueden tener más posibilidades de desarrollar un glaucoma. Tienen más posibilidades de tener glaucomas y a veces son glaucomas bastante más agresivos que se juntan con la otra patología, la propia miopía. Pero el factor de riesgo más importante en el que podemos hacer algo es la presión intraocular. La presión intraocular. Ahora vamos a hablar de todos esos factores de riesgo que influyen, porque hablamos de tensión ocular, presión intraocular, que son conceptos distintos, que nada tienen que ver con la tensión, otro tipo de tensión que conocemos, ya saben ustedes, la buena, la mala. Entonces tenemos que contarles ahora bien todo eso. Pero sobre todo, doctora, nos preocupa que además el glaucoma está asociado a otras enfermedades, o sea que dentro del glaucoma podemos ver otras patologías asociadas. Hay varios tipos de glaucoma. Hay más incidencia de glaucoma pues en los miopes, en la diabetes, pero algunas enfermedades empeoran el pronóstico, pero no es que directamente provoquen el glaucoma. Entonces hay gente que se tiene que cuidar más, sobre todo los miopes, las personas que tienen antecedentes familiares. Los diabéticos hacen su fondo de ojo Hay anual. glaucomas que pueden ser secundarios a ciertos fármacos que pueden producir glaucoma. Y pues, accidentes laborales pueden también conducir a lo largo de los años a tener glaucomas secundarios. Pero los que hablamos principalmente son el glaucoma de ángulo abierto, que es el mayoritario, el glaucoma de ángulo cerrado, que es una proporción aquí en Europa menor, pero en los países asiáticos es un porcentaje muy alto, que es un glaucoma un poquito diferente porque en el de ángulo abierto suele ser todo mucho más lento y da más tiempo a actuar, pero en el glaucoma de ángulo cerrado... Nos levantamos, yo creo, Alfonso, ¿verdad? Porque va a ser más fácil que lo veamos cuando estamos hablando de los tipos de glaucoma en el propio ojo. Y de paso yo le quería hacer esta pregunta mientras llegamos y nos lo explique. Decía que hay gente más propensa, mujeres, hombres más propensos, pero lo que sí que está todo en común es que el glaucoma no avisa. No avisa, pero si se detecta a tiempo o puede tener o frenarlo un poquito en una revisión. Sí, sí, por supuesto. Aquí estamos para hacer prevención. El glaucoma es una enfermedad importante. Ahí la están viendo, usted. Es una enfermedad importante. Y ahí también.
Es una enfermedad importante, pero no quiere decir que sea sinónimo siempre de ceguera. Puede ser un problema muy grave, pero también hay otras formas que se detectan precozmente y con los tratamientos que hay hoy día, bien colirios, láser, cirugía, pues muchos de los casos tienen una calidad de vida y una visión durante muchos años prácticamente normal. Perfecto. Lo que obliga es a un seguimiento continuo, porque no tiene cura, o sea, aunque estés con un tratamiento... Claro, tienes que estar continuamente haciendo ese seguimiento. Doctora, aquí tenemos una imagen de nuestro ojo. Antes hablabas de los tipos de glaucoma, ¿verdad? Que se pueden definir. Tú hablabas de eso, dependiendo del tipo de ángulo. ¿Cómo podemos mostrárselo a los espectadores que están en casa para que lo vean? Normalmente se divide principalmente en glaucoma de ángulo abierto. Se refiere a que la estructura por donde tiene que salir el líquido del ojo tiene una abertura que permite bien la salida. El ojo tiene que tener una presión ocular, es necesaria, porque si no pues se deformaría. ¿Y qué es esa presión ocular, que antes no lo has comentado también? La presión ocular es la tensión que tiene el ojo para mantener la estructura, el volumen, para que no se deforme el ojo cuando miramos a los lados. Me ha subido la presión ocular, porque eso también se puede medir, ¿verdad, doctora? Sí, es lo que hacemos básicamente, entre otras cosas, pero básicamente es el punto que se suele mirar más, es la presión intraocular. Vamos a poner así para que te vean bien, que entiendo que esto de la tele al final es normal, pero yo te voy colocando para que te vean todos en casa. El líquido del ojo, lo que va a producir la presión ocular, se produce en los procesos ciliares, que es una estructura que está detrás del iris, de la parte coloreada del ojo, de lo marrón, del azul. Este líquido se está continuamente produciendo, tiene que drenar por aquí, pasa a la cámara anterior, nutre la córnea, el cristalino, pero tiene una producción, pero también una salida, porque si no, pues llega el momento que el ojo estallaría. Entonces, la producción tiene que estar compensada con el drenaje a través de esta estructura en el ángulo, que en el caso de ángulo abierto, pues hay un espacio. Entonces, en este caso, ¿hay algo que nos pueda llegar a indicar que está llegando o tenemos ese glaucoma? Normalmente en el glaucoma de ángulo abierto es asintomático. Asintomático, es que eso es muy importante. En las primeras fases, presión ocular que nos... No, salvo que la presión suba, por ejemplo, en el glaucoma de ángulo cerrado, sí que a veces puede ser, es una emergencia sanitaria, porque en ese glaucoma sí que hay una subida brusca de tensión, que el ojo se pone a lo mejor en 50, 60 de tensión ocular bruscamente. ¿Y qué notamos? ¿Que nos duele mucho el ojo? En ese tipo de glaucoma antes lo llamaban el dolor de clavo, porque es un dolor muy fuerte que se acompaña de visión borrosas, a los coloreados alrededor de las luces y además un cortejo de malestar, dolor de cabeza, náuseas, que obliga a ir a urgencias y es una emergencia. Ese es el ángulo que es el único glaucoma que produce dolor, pero en el habitual, en el ángulo abierto, no hay síntomas. Pero seguramente estaría ya ahí el glaucoma, por eso es tan importante las revisiones. Sí, indudablemente el tratamiento precoz es la forma de evitar que sea una enfermedad porque ahí lo vamos a detectar sí o sí. En las primeras fases a veces tenemos dudas, hay que hacer un seguimiento porque no siempre que una tensión está por encima de la media, no siempre tiene uno glaucoma. Doctora, o va a tenerlo. Aquí creo que se puede ver bastante bien, si lo pueden ver nuestros espectadores desde casa. Este es el ojo de glaucoma, ¿no? Lo que más o menos puede ver una persona que tenga glaucoma. ¿Cómo? Lo ponemos para que lo así, describamos. Eso es. El campo visual, lo que percibimos. Pues normalmente en el glaucoma, pues en las primeras fases el paciente no nota nada, no nota que está perdiendo visión porque aparecen pequeñas zonas que llamamos escotomas. Donde ahí veríamos el paisaje completo, ¿verdad? El paciente no está viendo nada normal. No se ve nada. Y en las primeras fases son defectos un poco periféricos a la centración, al punto de fijación. ¿Y que son como destellos ahí que empiezan a entrar? No tiene nada que ver. No. O sea, son como sombras que cuando son iniciales son tenues. A medida que progresa el glaucoma, esa sombra se va haciendo más negras. Sombras casi imperceptibles, incluso al principio. El paciente no lo nota. Tenemos la típica campimetría, que es para ver la función global del ojo, donde detectamos el problema, pero no te creas que al principio, cuando ya sale el defecto en el campo visual, ya lleva el paciente teniendo la tensión alta y un daño previo que todavía no se refleja en el campo visual. El campo visual es una prueba que se nos queda un poco corta en la actualidad. En los casos que tenemos dudas, tenemos que irnos a otras pruebas más completas,
que es la tomografía de coherencia óptica, para estudiar bien el nervio óptico y las células ganglionares de la retina. Doctor, aquí ya vemos menos. Sí, a medida que progresa el glaucoma, los defectos van progresando. El paciente pues todavía entre un ojo y ojo, porque a veces es un ojo solo el que nos está fallando. Una curiosidad, ¿es de un ojo, puede ser de los dos? Normalmente es una enfermedad que suele ser bilateral. Claro. Hay casos excepcionales que es unilateral, pero muchas veces lo que es asimétrico. Primero aparece en un ojo y luego pues con el tiempo lo normal es que vaya a aparecer en el otro Y cuando ya no vemos, cuando ya sí que está avanzado, que ese sería el último... Pues nos va quedando un pequeño resto de visión por aquí, no nada más que pues, percepción por aquí. Estos son los glaucomas ya un poco en fases... avanzadísimas. Sí. Y lo siguiente, la ceguera. Lo llamamos terminal porque ese poquito de campo resto visual va a terminar desapareciendo. Y lo peor de todo es que esto ya no se recupera. O sea, es que no es que vayamos avanzando y luego primero vamos para adelante y luego vamos para atrás. Es que conforme avanzamos, para atrás no vamos. No. Se trata de detectar lo antes posible para que ese daño, cuando es pequeño y tú no lo percibes, lo podamos evitar que siga progresando o que la progresión sea muy lenta, que permita pues bueno, alargar mucho la función visual. Pues por eso queríamos que vinieras, Isabel de la Cruz, oftalmóloga. Muchísimas gracias, de verdad, hoy en el Día Mundial del Glaucoma. La prevención es complicada porque sabemos que se detecta después de mucho tiempo, no da síntomas, pero es importante visitar a nuestros oftalmólogos para hacernos esas revisiones pertinentes. Gracias, doctora.